Hace 4 años compré mi primer dron y desde entonces me ha encantado grabar con una perspectiva totalmente diferente. Y en todo este tiempo solo lo he chocado una sola vez. Eso creo que me hace un piloto totalmente decente, ¿no? Así que cuando vi las tomas que se podían conseguir con los FPV, quedé totalmente asombrado. Pero había muy poca información al respecto y sabía que era muy difícil entrar en este mundo. Desde armar tu propio dron hasta aprender a volarlo, sabía que no iba a ser fácil. Por eso cuando DJI sacó su dron FPV con sus diferentes modos, aún no estaba totalmente seguro. Pero después de un tiempo de ver sus capacidades, sus sensores y un botón de emergencia que tenía, decidí darle una oportunidad y aprender a volar FPV de una vez por todas. Ya llegó el tan esperado dron. Ahora es cuestión de abrirlo y explicar un poco por qué compré esto. Tenemos las gafas. Vamos a ver. El dron, que es bastante pequeño realmente. Control de DJI. Las hélices. Ahora enciendo esto. Tiene un sonido súper extraño esto. Bueno, realmente ya solo queda recoger un poco todo esto. Estoy descargando la aplicación de DJI, el simulador de DJI, que realmente yo tengo otro, pero quiero probar primero con este, porque he escuchado realmente que no es tan bueno como el que yo tengo y a ver qué tal. Esperemos que pase rápido el tiempo. Vale, después de haberlo intentado un montón, al final tenías que actualizar absolutamente todo para poder hacer que funcionara. Pero nada, ya estoy aquí. Vamos a la aplicación y a probarlo. Pongo esto. Y ahora sí, vamos al primer vuelo con el FPV. Al principio, el simulador es un poco... no se ve tan bueno como el otro que yo uso. No había usado las gafas, pero les tengo que decir que marean un poco, la verdad. Sí, marea un poquito esto. Aquí, ¡Epa! Ahí me dio... un mareo. Estoy como sudando frío. Y después, A ver, me quito esto. No sé cómo pueden hacer esto, la verdad. Ya está sudando ya. Cuando es solo el simulador, creo que lo manejaba bastante bien, pero esto no se siente muy bien, la verdad. La verdad es que estoy un poco mareado. A ver, aquí. Si puedo meterlo. No. A ver, vamos allá. Estoy sudando y todo. Es increíble esto. No sé si se ve que estoy sudando, pero estoy súper mareado. Había visto que había gente que se mareaba con esto, pero pensaba que estaban exagerando. Ya no puedo más. Después de mi primera prueba con el simulador de DJI, decidí dejarla a un lado y practicar solo unas horas más con el simulador de Steam, el Drone Race League, en el cual no pude utilizar las gafas, pero dicen que se acerca un poco más a la vida real. Después de unas horas en el simulador, me sentía lo suficientemente confiado para volarlo, así que hablé con mi amigo Dani, le dije, vámonos a Madeira, compramos los tickets y nos fuimos de viaje, ya que qué mejor lugar que esta increíble isla que combina costas, lugares que parecen la jungla e increíbles montañas sobre las nubes. Así que, qué mejor lugar para poner a prueba este dron. Me encuentro aquí en Madeira. Esto es una pasada de lugar. Pues ha llegado el momento. Vamos a volar el bicho este y a esperar que no lo estrelle. Estoy bastante nervioso, la verdad. A ver, es un poco peligroso estar aquí, ¿eh? O sea, no es que sea muy seguro. No es que sea muy seguro. Sí. A ver, menos mal que está la cascada, que la gente, todo el mundo frena para darse una lavada, pero no es muy seguro pararse aquí. ¿Preparado para escuchar a la bestia, tú? Yo quiero escucharla, yo no la he escuchado. What the fuck, o sea, sí, ¿qué? Será súper bien. Toma, mira cómo se ve. A ver, yo quiero probar esta mierda. ¡Hala, tío! ¡Es un puto cine! Sí. ¡Hala! ¡Hostia, yo lo quiero, tío! Ahora lo quieres, ¿no? Sí, lo quiero. ¡Hola! Cuidado. ¡Ay! Te la estoy liando, lo siento, tío. Pues vamos a hacer la primera prueba del vuelo, a ver si no lo estrello. Pues vamos a volar. Madre mía, mi mochila. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vuela? No voló.
Ahora. ¿Cómo se siente? No te sé explicar. Paja mental. Es una locura, ¿eh? A ver, lo pongo en modo Sport. Ya, no sé si quiero ponerlo en modo... Es tu primer vuelo y En no modo tienes ni manual. un minuto de vuelo. Yo no sé si pondría... Uy, coño, perdón. Perdón, tío, estaba mirando por el visor. Pero me diste con la cámara. No, te digo mi mano. Sorry. Pero la cámara no es muy buena, ¿eh? ¿No? Mira, aquí vengo con el dron y va... Creo que va folletado esto, ¿ves? Va muy volado, ¿verdad? Sí. Batería baja automática. Tocar el botón de... ¿Qué? Ah, que tengo 28%. Bueno, no sé si lo voy a poder estacionar bien. Me he grabado una mierda bien, ¿eh? Algo... Bueno, estás grabando a 4K y a 60. Siento que hay una persona aquí. ¿Puede ser? Sí. Unas personas, ¿sí? Sí, pero eso está justo detrás tuyo. O sea, están ahí, pero que no. O sea, vuela a lo alto, localiza donde estemos y déjalo. Ahora sí. Wow. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo fue la experiencia? Es una locura, pero da miedo. Guau, es que no grabé una mierda bien, ¿eh? Algo se saca. 4K 60. Después de mi primer vuelo con el DJI, quedé realmente un poco decepcionado, más por mí mismo porque no pude conseguir esas tomas que quería, ni logré hacer el primer vuelo manual. Así que decidí volver al hotel, analizar un poco lo que estaba haciendo, configurar un poco mejor el dron para conseguir esas tomas que estaba buscando y sentirme un poco más seguro para poder volar en modo manual. Entonces este día decidimos ir a las cascadas, que quizás no era el mejor lugar para poner a prueba el dron, pero sabía que podía conseguir unas tomas muy buenas. Es momento de hacer una pequeña ruta hacia una cascada, son 8 kilómetros y esperemos que se vea algo porque de momento Está todo lo verde y demasiada neblina. pueden ser 8 kilómetros de ida y de vuelta en vano. Tal cual. Pues estamos intentando hacer una toma muy buena con el dron, así que se revelará la cascada para complementar el vídeo. A ver, muy buenas no han sido, porque mi dron ahora mismo está ahí, está trepado. Ahí está. Ahora tenemos el dilema de que no sabemos qué hacer, porque subirme al árbol no puedo, porque se va a romper. Me caería yo con el dron, así que no. Y la otra opción es mover la rama, Y a ver si cae. a ver si cae, y esperando que caiga. Pero yo no creo que va a caer aquí, va a caer allá. No jodas. ¿Sí? No, si tú la mueves, va a caer, está aquí. Sí. ¿Sí? Misión rescate. Espera. Saco mi dron y sale mal. Esta noche vamos a dejarla descansar. ¿Quieres que vuele mi dron también? La conduzco yo. Venga, voy a volar el mío a ver qué tal. Después de este pequeño rescate y accidente de Dani, voy a intentar volar el mío a ver si no pasa lo mismo. ¿Estás preparado para no morir? Cada vez me sentía más seguro y ahora definitivamente ha llegado el momento de volarlo en manual por primera vez. Ahora sí voy a probar el dron en modo manual. Es una zona relativamente amplia, lo único que es puro mar, así que si sale mal va a ser difícil rescatarlo. Ya lo probé varias veces, me siento un poco más cómodo. Ahora a ver qué tal. Wow. Estás flipando, ¿no? Sí, porque ahora sí me estoy asustando. A ver, lo voy a traer por aquí. No lo he visto. Que va volando. Sí. Uy, madre mía. Yo lo he visto que lo estampaba eso. Sí, no, pero porque ha sido mi visión, que he visto la roca muy cerca y seguramente tú lo habrás visto bien. Ahí voy, ¿no?
Ahí sí casi lo está. Madonna. Madre mía. A ver si llega esto hasta allá, hasta la... Ah, estoy asustado. Se siente brutal, pero da miedo. Uy, 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 uy. Dice que se ha perdido la señal de transmisión. Me voy a mover un poco más. Pero eso vuelve solo, ¿no? En teoría. Sí, ahí está. Ah. Digo, ¿cómo no va a volver solo eso? Estás temblando, ¿eh? ¿Sí? Sí, está... Ahora a ver dónde está haciendo. Cuidado, cuidado. Primer vuelo manual y no lo he estrellado. Muy bien. Casi lo pierdo, pero no lo estrellé. Ahora a ver si lo que he sacado es una mierda o no. Pero bueno, mira, estoy como en plan... No, no, que estás temblando. Estabas ahí, clic, 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 clic. Una de las razones por las cuales compré este dron era por el freno de emergencia. O sea, ahora que se me puso la pantalla en negro por completo, freno de emergencia sirve. Muy importante. Ahora que había volado el dron manual por primera vez y después de ponerlo a prueba un poco más, ha llegado el momento de llevarlo a la montaña para tratar de conseguir las tomas más épicas posibles en estos picos. Hemos llegado a uno de los puntos más altos de la isla y miren qué vistas. Bueno, esto es lo que no ven en los vídeos bonitos de YouTube. ¿Ven esto? Y ahora voy a subir a investigar si esto funciona o no. Esperemos que no me caiga una piedra así. Esto no es muy estable. Pues he perdido el dron, lo acabo de estrellar. Estuve intentándolo, lo intenté frenar, pero como que no le dio tiempo de frenar y choqué. Pero estoy vivo. Dani fue por allá, a ver si lo puede conseguir antes. Lo he estrellado con esa piedra y al final es como demasiado complicado subir. Intenté subirlo, no subía y cuando lo intenté frenar ya era muy tarde. Chocó con la piedra y cayó. Por suerte aquí no le haría daño a nadie y me sabe fatal porque de verdad tenía muchísimas ganas de mostrarle más cosas. Y nada, me sabe fatal, de verdad quería que fuera un vídeo muy épico, pero no lo es. Así que nada, nos vemos en el otro. Cuidado con los drones.